Un privilegio de volver a saludarles. Ya se fue una semana. Qué rápido se nos van los días. Como todas las semanas estamos predicando, reflexionando, dando conferencias, haciendo reflexiones y estudios sobre diferentes temas de ecología emocional, de matrimonio, de familia, etc. Gracias por acompañarnos. Antes de que inicien, no olviden suscribirse al canal para que puedan recibir información de los diferentes temas que damos semana a semana. En esta ocasión, el sermón va a ser retransmitido para la iglesia Esperanza C de Trujillo, en la Asociación Norpacífico del Perú, el distrito que dirige el pastor Subieta. Para ellos ha sido preparada esta predicación y la dejamos en el canal para que sea de beneficio para todo el mundo. Quiero saludar a quienes esta semana se dieron el trabajo de escribirnos. Como siempre, saludo por países, porque si saludara por personas serían demasiados los saludos, aunque hay muchos que me han dicho, salúdeme, pastor, y no puedo hacer eso porque ocuparíamos mucho tiempo. Esta semana quiero saludar a quienes nos han escrito desde República Dominicana, a quienes nos han escrito desde Panamá, a quienes nos han escrito desde Canadá y también a quienes nos escribieron de Rusia y de Islandia, aquí en Europa. Así que gracias por seguir. Este aporte es simplemente para reflexionar, para compartir juntos la verdad de la palabra. Ahora, en lo que hemos venido enseñando, quiero establecer algunos conceptos básicos antes que entremos al análisis de la sección de hoy. Un vicio que se incorporó al cristianismo en el siglo XVI es el vicio del texto prueba. Es decir, mucha gente cree ser estudioso de la Biblia cuando en realidad simplemente es compiladora de frases, de textos tomados fuera de su contexto y le hacemos decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Una y otra vez, y no nos vamos a cansar de repetir. Todo texto tiene un contexto y si saco ese texto de ese contexto, le hago decir al texto algo que el autor no ha querido decir. Lamentablemente es un vicio tan arraigado, y lo llamo vicio, porque tanta gente malinterpreta la Escritura, tuerce la Escritura, tomando una frase de acá con otra frase de allá, y hacen toda una ensalada rusa, y a eso le llaman estudio bíblico. Y eso no es estudio bíblico, eso es simplemente compilación de frases y de textos de la Biblia tomados fuera de su contexto. Hay tres elementos básicos que hay que considerar en un contexto bíblico. Primero, el contexto textual. Es decir, lo que dice el autor antes y lo que dice después. Todo texto está dentro de un contexto literario. Y si yo no entiendo el texto en su contexto literario, fácilmente puedo derivar en ideas distorsionadas o distintas a las que el autor ha planteado. Un segundo contexto es el contexto histórico-cultural. La Biblia no fue escrita para nosotros. Y quiero ser tajante en decir esto. La Biblia no fue escrita para la gente que vive en el siglo XXI. La Biblia fue escrita para gente de otra época. No solamente de otra época, de otra cultura. Y no solo de otra cultura, de otra lengua. Lo cual es muy importante. Y si yo no entiendo que el mensaje primario fue para ellos y que tengo que entender qué es lo que entendieron los lectores primarios, no lograré entender cómo aplicar dicho concepto a mi vida. Primero tengo que preguntarme qué entendió el lector primario, la persona que por primera vez escuchó el contexto o la idea que se planteó.
Pero hay un tercer contexto. Está el contexto textual, está el contexto cultural, histórico, pero también está el contexto lingüístico, que es el menos tratado, el menos mencionado. Las ideas cambian, el sentido de las palabras cambia. Esta semana le decía a alguien, la palabra amor no aparece en la Biblia. La gente me dice, que en mi Biblia aparece en todos lados. Sí, porque los traductores han traducido el sentido de lo que se entendía más o menos, pero ese más o menos produce un abismo de comprensión. Las palabras tienen historia. Las palabras están cargadas de significado, porque las palabras han sido desarrolladas en un contexto. En el contexto hebreo, por ejemplo, no existía una palabra para amor. Lo más cercano para la palabra amor era la palabra emet, de donde surge después el latín amén, que la mayoría de la gente repite sin saber de qué se trata. Y es una expresión que significa es lo que es, o es lo que es, en el sentido de que está señalando permanencia, fidelidad, lealtad, que son sinónimos. Pero amor en sentido de sentimiento, de emoción, como los griegos lo entendían, recién aparece muchos siglos después de cuando se creó partes del Antiguo Testamento. Los griegos crearon un concepto de amor, pero tampoco es comprensible cuando yo tomo las palabras que utilizan los escritores del Nuevo Testamento y les doy un contenido griego, porque ellos estaban pensando como hebreos, salvo Lucas y Marcos. Pero el resto pensaba como hebreo, porque su contexto era hebreo. Podríamos agregar otros elementos, pero estos son los tres principales. Tomando en cuenta esto, vamos a estudiar el texto de hoy. He tenido muchas cavilaciones, he pensado mucho sobre la pertinencia de estudiar esta sección de la Biblia, pero al escuchar tantas cosas, tantas ideas erróneas, al escuchar a personas tan desanimadas con la oración, me decidí a presentar este estudio, que en alguna ocasión lo he escrito. Lucas capítulo 11. Vamos a situarnos en el contexto. Lucas es uno de los dos autores no hebreos del Nuevo Testamento. El otro es Juan Marcos. Y Lucas, que es macedónico, que tiene una estructura mental griega, tiene una forma de mirar las cosas distintas. Eso hace que en su libro aparezcan ideas que no aparecen en los otros evangelios, porque él, que además hizo una investigación, porque tampoco es testigo presencial de los hechos que se señalan, él intenta ser lo más fidedigno con lo que ha escuchado, con lo que ha leído, pero también pensando en sus lectores, donde el alter ego es Teófilo, un personaje que no se sabe si es real o es un personaje inventado, que era muy común inventar un alter ego para poder hablarle, en este caso, a una comunidad griega. En Lucas 11 aparecen dos cosas importantes. En primer lugar, aparece una versión del llamado Padre Nuestro, que aparece también en Mateo, y una versión distinta en algunos sentidos del Padre Nuestro. Y no me voy a detener en el Padre Nuestro porque no es el énfasis de esta reflexión, sino que aparece una sección que no aparece en ningún otro texto de la Biblia. Si ustedes examinan Mateo capítulo 6, versículos 9 al 15, el Señor Jesucristo habla sobre la oración en Mateo capítulo 6, pero no da explicación. Solo enseña el Padre Nuestro, que alguna vez lo estudiaremos. En Mateo capítulo 6, versículo 9 al 15, termina el versículo 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará
vuestras ofensas, tal como aparece en Lucas 2 al 4. Pero no hay una sección que él haya agregado, salvo lo que viene a continuación, pero en una parte. Pero Mateo no da todo. Y eso es interesante. ¿Por qué los escritores bíblicos, por ejemplo, por qué no los 4 evangelios mencionan el Padre Nuestro? Porque simplemente la preocupación es otra. Mateo le está escribiendo a una comunidad hebrea, a judíos que piensan como hebreos. Por lo tanto, Mateo da por hecho que algunas cosas no necesita ponerlas porque los hebreos la entienden. Lucas, por otra parte, le está escribiendo a una comunidad griega. Por lo tanto, incluye algunas cosas que sus interlocutores griegos no entenderían si las pusiera. Por lo tanto, tiene que poner todo. Lucas es distinto a Mateo porque Lucas completa o amplía algunos conceptos que aparecen en el Evangelio de Mateo. La sección que vamos a estudiar está incompleta en Mateo. Mateo solo da una parte y quien termina es Lucas. Vamos a estudiar. Versículo 5. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Ahí hay un primer error. No es un error tan grave, pero es un error que los traductores introducen a propósito para hacer comprensible el texto a los que están leyendo. Habla de pan. Y el pan no era algo que se conociera en el mundo hebreo, ni en el mundo griego, ni en el mundo romano, tal como los panes de ahora. Lo que la palabra pan, que nosotros lo llamamos pan al pan, parece una redundancia, le llamamos a ese bizcocho que hacemos con harina, le llamamos pan, pero la palabra pan en griego significa alimento. Y alimento completo, es decir, la misma palabra puede ser usada en términos genéricos para cualquier alimento, no necesariamente para lo que nosotros llamamos en el mundo occidental pan. Ese es un primer elemento. El segundo, lo más parecido al pan que tenían los hebreos, los griegos y los romanos, era lo que en algunas comunidades se llaman pan a rescoldo, es decir, masa de harina hecha, puesta en brasas o derechamente en la ceniza, y que después lo tienen que limpiar para que quede. Eso era uno. Y lo más común eran las famosas tortillas, muy parecidas a las tortillas que hacen en México, que hacen en Centroamérica, solo que las hacían con harina, no harina de trigo. Muy pocas veces usaban harina de trigo. Generalmente lo hacían con harinas de legumbres, fundamentalmente harinas de lenteja o harinas de garbanzo. Era lo más usado en el mundo antiguo. Luego se popularizó el trigo y se empezó a usar con mayor afluencia el trigo. En el caso de los hebreos, lo que más utilizaban era la harina de garbanzo, la harina de lentejas y también harina de trigo. Y esa tortilla, que generalmente quedaba muy blanda porque la ponían en piedras calientes y la daban vuelta rápidamente para que no se quemara, quedaban delgaditas, quedaban flexibles, y eso lo usaban para empujar la comida, porque en el mundo hebreo no se comía con utensilios, no había cuchara ni tenedor, solo había cuchillo que se usaba para separar la carne. A veces ellos comían con la mano, y para que usaban la tortilla para acompañar o para poner sobre la tortilla la comida y llevársela a la boca. Parecido a lo que hacen en algunas comunidades en Centroamérica y en México. Ahora, ¿qué es lo que hay aquí después de toda esta explicación? Aquí hay un hecho muy, muy doméstico. Alguien me viene a visitar y voy donde mi vecino a medianoche, que no es exactamente la medianoche nuestra, sino que es cuando ya el sol está en su cenit más oscuro,
es decir, la hora más oscura de la noche, que coincide entre las 11 y la 1 de la mañana, es un periodo intermedio. No tenían un reloj para calcular la hora, ese tampoco. También la gente cree que las horas han sido calculadas siempre de la misma forma en todas las épocas. No, ellos calculaban, dividían el día en cuatro partes, de acuerdo a la forma como se movía el sol, y la noche no se medía, simplemente el momento que se oscurece y el momento que aparece el sol. Ahora, este amigo va, importuna, su familia ya está durmiendo, o sea, la familia de su amigo ya está durmiendo, y es importuno, y el que es importunado le responde desde adentro: no me molestes. No me molestes, es muy lógico, no me molestes. La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarte y dártelos. En la versión internacional dice: ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme a darte nada. Ahora, metámonos en el contexto. En las casas hebreas no habían puertas, solamente habían media puerta. Eso era lo que existía, medias puertas para impedir que salieran los animales. Los animales se ponían en el primer piso y en el segundo piso, o en el aposento alto, que era en realidad el techo, como una enramada. Dormían, especialmente cuando había noches demasiado calurosas, protegidos con ramas. No sabemos qué época, porque no está diciendo. Ahora, Jesús agrega: les digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y dará cuanto necesite. A veces me pregunto, ¿por qué pone este ejemplo Jesús? Bueno, lo logré entender cuando entendí la cultura, cuando entendí el contexto cultural. Era de muy mala educación, de muy mal gusto, ir a interrumpir el sueño de otra persona. ¿Por qué? Por una razón muy simple, y que a nosotros suele no parecernos simple. La gente en el mundo antiguo se levantaba cuando el sol salía, y eso era variable en invierno-verano, y se levantaban lo más temprano posible para ir lo más temprano posible a realizar tareas del campo, especialmente con los animales, para evitar luego el sol. Así que generalmente la gente se levantaba en torno a las 4:30 de la mañana, al alba, cuando estaba empezando a subir el sol, y ya a las 5:30, 6, el sol ya estaba no alto, pero ya había salido. Entonces la gente se levantaba temprano y luego trabajaban lo máximo que podían con la luz, lo máximo que podían al sol, porque si no se deshidrataban. Entonces, lo que era evidente es que tenían actividades a la sombra, que era lo más temprano en la mañana, y tenían actividades al sol. Eso significaba que las jornadas eran agotadoras, y cuando se ponía el sol, la gente quería descansar. Por eso que era un acto de descortesía con el vecino ir a molestarlo cuando el vecino estaba durmiendo. Eso era tremendamente importante. Ahora, ¿de qué está hablando Jesús? Está hablando de que aunque tu petición o tu necesidad sea inoportuna, el vecino, que de alguna manera está representando en este caso a Dios, el vecino va a responder a tu necesidad, aunque tu necesidad sea inoportuna. Y luego viene un texto clásico, repetido hasta la saciedad fuera de contexto. Así que yo les digo, pidan y se les dará. La pregunta es, ¿dice el texto que hay que pedir? No me contesten, pero piénselo. Luego dice, busquen y encontrarán. Nuevamente la misma pregunta retórica. ¿Dice el texto qué es lo que hay que buscar? Luego agrega, llamen y se les abrirá la puerta.
Nuevamente dice el texto que ¿dónde hay que llamar? ¿Por qué hay que llamar? Ahora, lo interesante es que este texto, y en realidad las frases de este texto, y especialmente una frase, pidan y se les dará, ha sido tremendamente mal utilizada a través del tiempo, de tal forma que la gente pide cualquier cosa. Trabajo, salud, que sería lo más lógico en el contexto de alguien preocupado por una necesidad de ese estilo. Pero algunos piden por equipos de fútbol, piden para que Dios les dé una novia, piden para... ¿Y dice eso la Escritura? ¿Hay algún texto en el Antiguo Testamento que nos permita pensar que eso era lo que pensaban los hebreos? Piénsenlo. Luego agrega una reafirmación de lo que ha dicho. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Hasta allí es simplemente una lógica de que tu necesidad va a ser atendida. Pero nuevamente volvemos a lo mismo. Basado estrictamente en estos dos versículos, ¿te autoriza la Biblia a pedir lo que a ti se te venga en gusto y gana? Algunos dirán, bueno, es que Dios ha prometido. Claro que ha prometido estar presente. La pregunta que yo me hago y la pregunta que te hago a ti, basado en estos textos bíblicos, ¿dice la Biblia que estás autorizado a pedir lo que se te ocurra? Sigamos leyendo. Lo que viene a continuación es estrictamente de Lucas, no aparece en otro texto de la Biblia. No aparece en Mateo, que es el otro que agrega esto. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? En otras palabras, los buenos padres le dan a sus hijos lo que sus hijos necesitan. Si te pide un pescado, no le vas a dar una serpiente, le vas a dar pescado, porque es lo que necesita tu hijo que te está pidiendo, papá, dame pescado. Tampoco hay mucha ilogicidad allí, es racional, es lógico, pero hay una lógica que no alcanzamos a captar. Todavía no nos dice el texto qué es lo que hay que pedir. Luego dice, en la misma lógica anterior, o si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? En otras palabras, los buenos padres, ¿qué hacen con sus hijos? Le dan lo necesario, le dan lo óptimo, le dan lo mejor. Pero todavía el texto no nos dice qué es lo que tenemos que pedir. Luego vienen dos frases tremendamente importantes para este contexto y para el sentido de la Biblia, y que si probablemente se hubieran leído en su sentido adecuado, no tendríamos las frustraciones que tanta gente tiene en relación a la oración y que tantas personas tienen en relación con Dios. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. Déjenme decir algo acá. Los padres, aunque tengan naturaleza pecaminosa, aunque estén en un contexto de pecado, cuando se trata de hijos, a los hijos le dan lo mejor. Seas narcotraficante, asesino, lo que sea, cuando llega el momento de darle a los hijos, normalmente los padres le dan a los hijos lo mejor. Eso es lo que está diciendo el texto. Si ustedes, siendo malos, le dan a sus hijos cosas buenas, lo mejor, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? A ver, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Qué interesante. Recién habla de pedir,
pero recién me da un contenido al pedido. Me ha dicho que los malos padres, aunque sean malos padres, le darán a sus hijos lo mejor. ¿Cuánto más el Padre Celestial le dará a sus hijos lo mejor de lo mejor? ¿Qué es? El Espíritu Santo. Pero hay una trampa allí. Para recibir el Espíritu Santo, es decir, para recibir a Dios en tu vida, necesitas pedirlo. Pedirlo. Si juntamos todo esto, ¿qué es lo que la Biblia me autoriza a pedir? Solo el Espíritu Santo. Cuando yo he enseñado esto en alguna ocasión, la gente reacciona visceralmente, no racionalmente. Porque lo más difícil de romper siempre son los preconceptos que hemos adquirido, y las tradiciones religiosas son tan fuertes que nos cuesta dar un paso al costado y decir, me equivoqué. En estos días que hacemos grupos de oración para las personas que están enfermas, que hacemos grupos de oración para que Dios les dé trabajo a los que no tienen trabajo, nunca nos preguntamos, ¿y qué pasa cuando los enfermos no se sanan y se mueren? ¿Y qué pasa con personas que llevan orando durante tanto tiempo y no reciben trabajo? ¿Es que Dios acaso no responde? Sí responde. El problema es que están pidiendo lo que no hay que pedir. Muéstrenme un solo texto de la Biblia que nos hable de orar por los enfermos, y seguramente van a recurrir a Santiago capítulo 5 sin leer Santiago, porque Santiago no está hablando de eso. Santiago está hablando de pelea, está hablando de enemistad, pero no es un tema que vamos a estudiar ahora. ¿En qué parte de la Biblia dice que si tienes trabajo, falta de trabajo, tienes que pedir trabajo? ¿En qué parte de la Biblia dice que si te duele una muela, tienes que pedir que Dios te sane la muela? No dice eso la Biblia. La Biblia dice, pide el Espíritu Santo. ¿Y qué tiene que ver con la necesidad que yo tengo? Todo. Todo. Cuando estás enfermo, ¿qué es lo que necesitas? En primer lugar, no necesitas sanidad corporal. Lo que en primer lugar necesitas es el Espíritu Santo para vivir el momento que te toca vivir, para pasar el momento que te toca pasar, para tener paz, para tener tranquilidad, para tener fortaleza, para tener equilibrio, para tener discernimiento, para tener paciencia, para tener amor, para tener bondad. ¿Y quién da eso? El Espíritu Santo. ¿Y a quiénes? A quienes se lo piden. Cuando tienes un hijo metido en las drogas, ¿qué es lo que necesitas? No pedirle a Dios que saque a tu hijo de las drogas, porque el más interesado que tu hijo salga de las drogas es Dios. Lo que necesitas es pedirle al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que te dé discernimiento, para que te dé sabiduría, para que te dé paciencia, para que te dé amor, para que te dé fortaleza, porque solo eso colaborará y ayudará para que tu hijo salga de las drogas. ¿Y quién da eso? El Espíritu Santo. ¿A quién? A quienes se lo piden. Cuando te falta trabajo y tienes necesidad de trabajo, ¿qué es lo que necesitas? Discernimiento, fortaleza, tranquilidad mental, serenidad, fortaleza para salir todos los días a buscar trabajo y hacer de la búsqueda del trabajo un trabajo. ¿Y quién da eso? El Espíritu Santo. ¿Y a quiénes? A quienes se lo pidan. En otras palabras, Dios Todopoderoso no puede obrar en tu vida y en la mía, a menos que tú y yo lo autoricemos. Y una vez que pedimos lo correcto, Dios, que es un Dios de amor, no me va a dar un escorpión cuando yo le pida un huevo. No me va a dar una serpiente cuando lo que yo necesito es pan. Me va a dar lo mejor. ¿Y qué es lo mejor que tiene Dios para ofrecerme? El Espíritu Santo.
Tu esposo te abandonó y te dejó desolada, triste, con una sensación de frustración, con tu autoestima por el cielo, por el suelo. ¿Qué necesitas? El Espíritu Santo. Porque solo el Espíritu Santo va a restituir tu vida interior. Solo el Espíritu Santo te va a ayudar a entender que tú eres una persona valiosa. Solo el Espíritu Santo te va a dar tranquilidad mental, discernimiento, paciencia, amor, bondad para no tratar a ese sinvergüenza que se fue de la misma forma como te ha tratado a ti, y así sucesivamente. ¿Y quién te va a dar eso? El Espíritu Santo. ¿A quién? A quienes se lo pidan. Y podríamos estar horas y horas con múltiples ejemplos para enseñar que muchas veces, yo diría casi todas las veces, pedimos y pedimos y seguimos pidiendo y pedimos mal. Ahora golpea la puerta, porque aunque sea medianoche, el Señor te va a contestar. Y aunque sea inoportuno, te va a contestar y te va a dar lo que tú y yo necesitamos. ¿Y qué necesitamos tú y yo? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para tener paz, tranquilidad, etc. Yo trabajo como terapeuta de parejas, trabajo en terapia. No es un trabajo sencillo, tiene momentos muy lindos, especialmente cuando las personas llegan desplomadas, destruidas, y pueden salir, y no hay mayor alegría para quienes trabajamos con la salud mental y con problemas matrimoniales y familiares, que veamos a la gente restaurada, restituida, con paz, con tranquilidad. Pero yo doy la guía, yo no hago el milagro. ¿Quién hace el milagro? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por eso que yo le digo a parejas o a personas que no son cristianas, mi trabajo tiene un límite, porque hay cosas que yo no puedo hacer, y esas cosas son solo y exclusivamente competencia de Dios. Dios es el que puede ayudarte a perdonar. Dios es el que puede ayudar a curar tus recuerdos. Dios es el que te puede dar paciencia. Dios es el que te puede dar bondad. Dios es el que te puede dar fortaleza para defenderte en un tribunal legal cuando algo no ha sido correcto, cuando ha sido injusto. Dios es el que te va a dar amor. Y amor no significa tener buenos sentimientos. Amor significa no pagar con la misma moneda que te han pagado a ti. Y podríamos seguir. ¿Y quién da eso? El Espíritu Santo. Queridos, queridas, no te desanimes. Pide el Espíritu Santo. Y solo y exclusivamente cuando pidamos el Espíritu Santo, Dios obrará en nosotros y te dará aquello que tanto necesitas tú y yo. ¿Qué necesitamos? Paciencia. Oh, cuánta paciencia necesitamos. Necesitamos fortaleza para abandonar a un marido golpeador, maltratador, ausente. Necesitamos fortaleza para decirle basta a la novia o al novio que son personas tóxicas. Necesitamos paz mental para salir a buscar trabajo cuando aparentemente no hay trabajo, y yo soy de aquellos que creen que siempre hay trabajo. Probablemente no el trabajo que tú quieres, pero siempre hay trabajo. Yo he trabajado de todo lo que es correcto, porque hay cosas que nunca he hecho. Yo no he tenido vergüenza de pararme en la esquina a vender pan. Así me pagué parte de mis estudios. Vendía refrescos en la playa, mientras mi hermano, que le daba vergüenza ver a su hermano vendiendo bebidas gaseosas en la playa, yo los vendía, ni un problema. Trabajé de albañil, trabajé en el campo, trabajé en la apicultura, trabajé recolectando papas, trabajé rompiendo piedras, trabajé de niñero, trabajé de profesor particular, he trabajado de todo. He trabajado de mozo de restaurante,
Yo no tengo miedo al trabajo. Y yo he aprendido que el que quiere trabajar siempre va a encontrar trabajo. Y haz de la búsqueda del trabajo un trabajo. Y pídele al Espíritu Santo que obre en tu vida para que te dé la paz que necesitas para buscar trabajo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque pedimos y no recibimos, como dice Santiago, porque pedimos mal. Porque, como diría uno de mis amigos, rascamos donde no pica. No lo digo yo, lo dice Jesucristo. Pide y se te va a dar. Llama y se te abrirá. Pero ¿qué tienes que pedir? No cualquier cosa. No llamar por cualquier cosa. Lo que tienes que pedir tuyo es el Espíritu Santo, para que te dé cariño, para que te dé bondad por tus hijos. La gente dice, ay, pastor, ore por mi hijo. Yo le digo a todo el mundo, ¿y por qué tengo que orar yo por su hijo? Si yo no tengo más santos en el cielo que usted. Yo no creo en la intermediación de los santos. Yo creo en el sacerdocio universal de todos los creyentes. Usted puede recurrir a Dios y pida el Espíritu Santo y Dios se lo dará. Si tu hijo es un problema, pide a Dios que te transforme a ti para ser un canal para llegar a tu hijo. ¿Estás enfermo? Pídele paciencia al Señor. Yo tengo un problema de la tiroides hace años. Yo no vivo afligido, vivo confiado, tranquilo. Dios sabe. Yo he descansado en el Señor y le pido al Espíritu Santo, dame paciencia, Señor, dame paciencia para entenderme, para entender y para soportar a la gente que es intolerante con otros sin saber lo que otro está viviendo. Dame paciencia, Señor. ¿Y quién da eso? El Espíritu Santo. Y dejen de pedir lo que no hay que pedir. Pide, porque se te va a dar. Llama, porque se te va a abrir. ¿Qué? Los cielos de bendiciones. ¿Para quiénes? Para los que piden correctamente. ¿Y qué es lo que hay que pedir? El Espíritu Santo, porque Dios no puede obrar en tu vida a menos que tú lo autorices. Tan simple como eso. Dios obrando en tu vida porque tú le das la autorización. Queridos hermanos y amigos que están por todo el mundo, por favor no me crean, lean la Biblia. Por favor no reaccionen, lean la Escritura. Y luego que lean la Escritura, piensen. Tenemos un Padre Celestial que como cualquier padre, no como cualquier padre, está mal dicho, porque los padres nosotros somos malos. Tenemos tendencia al pecado. Y aún teniendo tendencia al pecado, le damos lo mejor a nuestros hijos. Y tenemos un Padre extraordinario, lleno de amor, de santidad, que nos va a dar lo más preciado que tiene, su presencia. Porque dándonos su presencia tenemos todo. Fortaleza, discernimiento, voluntad, fuerza, amor, bondad, dominio propio. ¿Quién da eso? El Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, que el Señor les acompañe. Mis queridos hermanos de Trujillo, un gusto de haber estado con ustedes. Pastor Zubieta, gracias por haberme invitado. Y a quienes escuchen esta predicación este fin de semana, que Dios les acompañe, que su Espíritu Santo esté con ustedes y que cada uno de ustedes pueda descansar en la gracia. Nos vemos la próxima semana.